En 2018 llenó este pabellón contra todo pronóstico y con todos en su contra. No fue un camino fácil. Muchos años y muchos esfuerzos dedicados a construir una alternativa. Desbordó estas gradas 3 veces consecutivas. Devolvió la esperanza a millones de españoles. Casi 6 años después, Vox se ha consolidado como tercera fuerza nacional. Forma parte de 4 gobiernos autonómicos y crece elección tras elección. Ha convertido a Vox en una referencia para todos los patriotas de todo el mundo. Recibamos en el escenario como se merece al presidente de Vox, Santiago Abascal. ¡Viva España! ¡Viva Europa! ¡Y viva el mundo libre! ¡Y vivan todos los que luchan para protegerlo o para recuperarlo! Debería dar la bienvenida al Viva 24, pero creo que lo que me toca ya es dar la despedida. Y además voy a intentar hacerlo con algo de brevedad, porque imagino que ya tenéis hambre. Pero no puedo dejar de dar las gracias, en primer lugar, a todos vosotros, a los que habéis respondido como un solo hombre, a los que nos habéis vuelto a acompañar para darnos este aliento y este impulso extraordinario para derrotar a todos los enemigos de España. Gracias también a quienes me tienen cerca y padecen todos los días esta lucha, y lo saben muy bien todos los que asumen un compromiso político. Gracias a mi familia, a mi madre, a mi mujer y a mis hijos, que hoy me acompañan todos aquí. Gracias, Roger, Matt, Mercedes, por vuestro espectacular trabajo en Estados Unidos, que sirve de inspiración en todos los rincones del mundo. Os deseamos toda la suerte que merecéis para volver a la senda del cambio truncado en Estados Unidos. Muchas gracias, José Antonio Cast, por tu trabajo y por la defensa de la libertad frente a los que pretendían acabar con Chile, con la libertad de su gente, y pretendían también reescribir su historia. Muchas gracias, André Ventura, querido amigo. Enhorabuena por tus grandes éxitos, por tus grandes resultados electorales y por haber sabido retratar al bipartidismo corrupto en Portugal. Muchas gracias, querido Amichai Chikli, ministro de la diáspora de Israel, porque sois la vanguardia de la civilización frente a la barbarie y siempre nos tendréis al lado frente al terrorismo más satánico. Muchas gracias, querido Mateus, por acompañarnos desde la distancia en esta ocasión, pero desde hace tanto tiempo. Gracias por seguir en la pelea, porque Polonia se lo merece y porque Europa os necesita. Muchas gracias también al primer ministro Orbán, que en esta ocasión tampoco ha podido estar aquí, a nuestro amigo Víctor, por su ayuda, por su resistencia, por su ejemplo y, sobre todo, por su empeño en impulsar la cooperación de los patriotas. Y gracias, querida Marine, por ser la gran esperanza para Francia. Estamos seguros de que muy pronto, como presidenta de la República Francesa, Francia volverá. Gracias por liderar la gran reacción en Francia. Y muchas gracias al presidente Milei, a nuestra estrella rutilante. Gracias, querido Javier, por el susto que les has pegado a todos los zurdos de Occidente y por entender perfectamente el significado profundo de la batalla cultural frente a la siniestra. Y gracias, cómo no, a la primer ministra de Italia, gracias a nuestra amiga Giorgia, por demostrar que es posible. Gracias por todo, pero sobre todo,
gracias por su amistad. Qué buenos amigos tenemos, qué alegría poder oír hoy aquí tantos idiomas distintos, tantos acentos distintos, tantos partidos, asociaciones y movimientos distintos, pero que pelean frente a las mismas amenazas. Y a todas ellas se han referido los que me han precedido en el uso de la palabra. Y por sufrir esas amenazas absolutamente compartidas, estamos dispuestos a cooperar, a colaborar y a ser solidarios unos con otros. Esa es la clave. Porque todos defendemos nuestra soberanía y nuestro interés nacional. Porque nuestro primer deber es con nuestros compatriotas, aunque hoy estemos aquí con nuestros aliados internacionales. Pero también sabemos que no podemos hacerlo solos. Porque los otros, los malos, no lo hacen solos. Y frente al globalismo que ataca las soberanías nacionales y frente a su alma socialista absolutamente criminal que restringe la libertad de prensa, debemos responder con una alianza global de los patriotas en defensa del sentido común, de la prosperidad económica, de la seguridad y de la libertad. Porque compartimos la amenaza y eso nos lleva a la solidaridad. Pero también compartimos la esperanza del cambio, del triunfo, y eso nos debe llevar a la absoluta hermandad, a la colaboración permanente, al trabajo hombro con hombro y sin descanso hasta derrotar todas y cada una de las políticas que solo persiguen la ruina moral, económica y nacional de nuestros pueblos. Esas políticas que hemos visto en España desde hace demasiado tiempo. Lo hemos visto y todavía las padecemos. Un sumiso gobierno globalista entregado o secuestrado por todos los enemigos de nuestra patria, desde los que quieren romperla desde dentro hasta los que quieren invadirla desde fuera. Y desde entonces no pasa un solo día sin que lesionen la unidad nacional, la separación de poderes, asalten nuestras fronteras o que directamente le metan la mano en el bolsillo a los trabajadores. Y así todos los días y un día detrás de otro. Porque un día vuelan por los aires una central eléctrica y al día siguiente suben los impuestos para pagarle el gas a Rusia. Un día, aunque media España esté sedienta y en la otra media haya inundaciones, se oponen a las presas y a los trasvases siguiendo los dictados de la ley de la restauración de la naturaleza. Y al día siguiente aprueban cientos de millones para pagar a Marruecos sus propios trasvases y sus propias presas. Un día se travisten, porque aquí también se travisten, querido José Antonio Cas, un día se travisten de defensores de la democracia y esa misma noche, pero es que esa misma noche están metidos en la cama con todos los regímenes narcocomunistas de Iberoamérica, asociados en el cártel de Puebla para expandir las tiranías por esos países hermanos a los que tanto queremos. Un día se dedican a profanar tumbas, a desenterrar odios. Se hacen fotos con restos humanos de víctimas del socialismo del siglo pasado. Lo ha hecho el presidente del gobierno. Como si disfrutaran removiendo viejos rencores y viejas guerras. Y al día siguiente promueven una ley de amnistía para terroristas y para ladrones de ayer mismo, porque dicen que eso sí hay que olvidarlo. Un día, el primer día, que es cuando Sánchez llegó, hacen una moción de censura para luchar contra la corrupción. Y otro día, hace muy poquito, se ponen a lloriquear miserablemente y piden 5 días de descanso porque les pedimos explicaciones de la corrupción en sus comunidades autónomas, de la corrupción de sus ministros y hasta de la corrupción de la propia familia del presidente. Un día se lamentan de la última tragedia humanitaria por el hundimiento de una patera en el Mediterráneo y al día siguiente, pero es que al día siguiente le dan más subvenciones a las ONGs que colaboran con las mafias del tráfico de personas para que vengan más pateras. Ellos son los responsables de esas tragedias, ellos son los culpables de las muertes en el Mediterráneo, ellos son los culpables de prometer un falso futuro, una falsa esperanza a millones de personas en el mundo que ni siquiera estamos en condiciones de ofrecer a nuestros hijos y a nuestras familias. Ellos, los progres, los zurdos, los rojos, los socialistas y la derechita cobarde y acomplejada, ellos son los culpables.
Y luego otro día se visten de morado, que supongo que es ya el color internacional de un supremacismo feminista, y hablan muy preocupados por la seguridad de las mujeres. Y otro día promulgan una ley que pone en la calle a cientos de violadores y consiguen que en España las violaciones se multipliquen por 3 desde que Pedro Sánchez llegó al poder, porque les ha sacado de la cárcel y porque ha abierto las fronteras a ideologías que odian a la mujer. Un día dicen que la economía va como una moto. ¡Qué insulto! Otro día dicen que va como un cohete. Pero la realidad es que cada día los españoles tienen menos poder adquisitivo, que batimos los récords de desempleo en toda Europa, que las clases medias, los autónomos y los trabajadores no llegan a final de mes. Esa es la puñetera realidad en nuestra sociedad, no las mentiras de un presidente del gobierno sin escrúpulos. Un día lanzan a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado contra su propio pueblo, contra agricultores o manifestantes pacíficos, para enfrentar a la policía con la gente. Y al día siguiente abandonan a esos mismos policías y guardias civiles frente a las narcomafias cada vez más poderosas, como ha ocurrido en el sur de España. Al día siguiente de lanzar a la policía contra el pueblo, vemos a los criminales en grandes embarcaciones reírse mientras asesinaban a sangre fría a los guardias civiles en una triste lancha, en una miserable lancha que era la que les había procurado el Ministerio del Interior. Ellos han dejado indefensos a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y a nuestros militares, a los que no solamente pagan una miseria a pesar de jurar bandera y de darlo todo por la patria, sino que se niegan a darles los medios humanos, los medios materiales y los medios legales para poder protegerse y para poder protegernos a todos. Un día anuncian a bombo y platillo un plan para la construcción de viviendas, pero pasan los años y no han construido ningunas. Estos no han sido capaces de poner una sola placa de inauguración de viviendas, como ocurrió en España en el pasado. Estos hablan mucho y no hacen nada. Dicen que van a construir viviendas y no hacen ni una. Eso sí, le dicen a los jóvenes que lo que tienen que hacer es compartir piso y coche, y cualquier día les van a decir que hasta compartir novio o novia, que son de las cosas que leemos también en los periódicos. Pero aquí los únicos que han encontrado piso, casa o a veces hasta chalet son los ocupas, los delincuentes y los inmigrantes ilegales. Y así todos los días, y así todos los meses, hasta que no echemos a este gobierno. La pregunta es, ¿cómo es posible que no les hayamos echado a patadas, que no les hayamos corrido a gorrazos recordando todas estas barbaridades, todas estas tropelías, las que han cometido, las que cometen y las que están por cometer? Esa es la pregunta. Bueno, ahora dirán que he hecho una propuesta literal y tendrán titulares para todos los días, porque no entienden la lengua española. Pues ¿sabéis por qué es posible que no lo hayamos logrado todavía? Pues porque hay una derechita cobarde y estafadora que un día hace como que se opone a estas cosas y al día siguiente las aprueba, las asume de una forma o de otra. Porque la derechita cobarde y estafadora un día se manifiesta contra este gobierno y al día siguiente le va mendigando cualquier pacto, desde la financiación de las regiones a la forma de repartirse los jueces. Porque la derechita cobarde y estafadora un día y otro día y otro día se dedica a engañar a los españoles, a decir que defiende lo que no defiende, y eso sí, se emplea a fondo en atacar a Vox con todas sus ganas, con todos sus medios ensobrados, como dice el presidente Milei, y lo hace con el miedo de quien esconde algo y pretende ocultarlo a cualquier precio. Eso es lo que está ocurriendo en España. ¿Pero qué es exactamente lo que quieren esconder? Pues muy sencillo.
quieren esconder que el Partido Popular y el Partido Socialista son socios en Bruselas, forman coalición en Bruselas. Sí, son socios en Bruselas. Sí, el 90% de los reglamentos, de las leyes, de las directivas y de las imposiciones que llegan a España y que están asfixiando a Europa, las votan juntitos el Partido Popular y el Partido Socialista. Sí, defienden lo mismo. Son amigos en la Agenda 2030 y en el Pacto Verde Europeo, que arruina el campo y destruye la industria. Son aliados en el totalitarismo woke y de todos los disparates. Y son socios a la hora de repartirse jueces, a la hora de repartirse comisiones y a la hora de repartirse los medios de comunicación. Un día y otro día. Y esa es la terrible realidad, que durante años no ha existido ni oposición ni alternativa. Solo ha existido continuidad y teatro. Un teatro político infecto. Queridos amigos, no hemos llegado hasta aquí solo por el gobierno socialista, en absoluto. El gobierno socialista ha llegado hasta aquí porque la derechita cobarde y estafadora comparte la misma agenda globalista y progre. Y aunque finjan pelearse, siempre se acaban poniendo de acuerdo, sobre todo si es para prohibir. Es lo que más les gusta. Han prohibido a muchos niños de España estudiar en español, en la lengua nacional, que además es una lengua universal que hablan cientos de millones de personas en todo el mundo. Y esa es una aberración que nunca se denuncia demasiado. De hecho, es difícil de explicar y difícil de que la crean nuestros aliados internacionales, que hay niños en España que no pueden estudiar en español. Y eso lo han hecho los separatistas, el Partido Socialista, ni obrero ni español, y la derechita cobarde y estafadora. Han prohibido muchas cosas. Han prohibido también que los padres decidan la educación moral de sus hijos. Y para eso necesitaban robar la patria potestad a los padres, para aprobar normas con el objetivo de que en las escuelas se normalice la corrupción de menores, para destruir la inocencia de los niños, sexualizándoles antes de que tengan incluso capacidad de juicio propio. Si sabemos lo que dijo la ministra Irene Montero antes de que la echaran del gobierno, dijo que había que respetar la sexualidad de los niños y que los niños podían decidir libremente, que por supuesto lo que vienen a decirnos es que no se les puede forzar, pero que un niño puede decidir. Pero qué barbaridad. Pero no son solo los comunistas depravados. Es que el otro día el Ayuntamiento de Almería del Partido Popular, en colaboración con el Ministerio de Interior de Pedro Sánchez, puso un cartel por las calles de Almería con la foto de un niño diciendo: si dice que no, es agresión. Y debajo ponía: el 70% de las agresiones se producen en el ámbito familiar o en el ámbito de confianza. O sea, que si dice que sí, no es agresión. Pero qué tipo de depravación asquerosa. Pero cómo se puede dejar a nuestros hijos con esa chusma, con esa gentuza que quiere robar la inocencia de los más pequeños. Claro que debemos echarlos a patadas. Eduardo, tú lo sabes muy bien, Eduardo Verástegui, que encabezas una lucha para la protección de los niños ante los que trafican con ellos para destruir sus vidas, su físico y su inocencia. Y de paso, hacen todo esto para adoctrinarles en sus fanatismos ideológicos, desde el fanatismo climático hasta el fanatismo histórico. Pero si veo yo los libros de texto de mis hijos, con la endemoniada Agenda 2030 por todas partes, y con todo tipo de ideología, y lo hacen sembrando el odio a nuestras propias raíces, a nuestra propia historia, a la fe de nuestros padres, sembrando el odio a nuestra propia cultura y a nuestra civilización, porque están obsesionados con destruir la autoestima nacional. Esa autoestima nacional, ese patriotismo y ese orgullo que sale por todos vuestros poros y que os hace llenar escenarios como estos y que nos va a llevar a la victoria y a la expulsión de todos los progres y de todos los socialistas y de todos los estafadores del poder. Podríamos decir que su modelo educativo se parece al nazi,
Pero es que no solo se parece, es que ahora en las universidades se está volviendo idéntico, esparciendo un antisemitismo repugnante que es siempre el preludio de las grandes tragedias europeas. Hoy vemos a ministros de este gobierno coreando los mismos lemas que gritan los salvajes terroristas de Hamás, los que aplauden a Pedro Sánchez. Esa educación totalitaria y fanática es la que proponen, es la que quieren dar a las nuevas generaciones, a nuestros hijos y a los suyos. Y por eso creo que en estos actos hay tantos jóvenes, al igual que cualquier convocatoria de Vox, porque saben que oponerse al socialismo es un acto profundo de rebeldía, es un acto de defensa propia y es un acto de legítima defensa. Porque se han hartado de ver esos jóvenes a los que han robado el futuro, esos jóvenes formados que no saben qué va a ser de su vida, se han hartado de ver cómo con el dinero que roban a sus padres pagan a todos los que odian su libertad, su familia, su patria y a su propio futuro. Pero nosotros no vamos a caer en la lucha generacional, porque sabemos que hoy también están aquí sus abuelos, los abuelos de esos jóvenes, que no son, como piensan los progres, unos seres egoístas obsesionados con su pensión. Esos abuelos son los que con su esfuerzo han sacado esta patria adelante. Y ahora la ven arruinada, ven que la herencia de sus nietos se desvanece. Y esos abuelos quieren para sus nietos al menos las mismas oportunidades de las que gozaron ellos. Oportunidad para trabajar, oportunidad para tener una vivienda y oportunidad para crear una familia. Porque también han prohibido la prosperidad. Le están robando a los españoles el fruto de su trabajo para derrocharlo en sus corrupciones y en sus obsesiones. Le están robando directamente por medio de impuestos abusivos, pero también nos están robando la posibilidad de generar riqueza. Y se la están robando esa alianza de populares y socialistas en Bruselas, que ha declarado la guerra a nuestro campo, que han declarado la guerra a nuestra industria y que han declarado la guerra a nuestra industria nacional y nuestra economía nacional mientras se rinden a China o a Marruecos. Están persiguiendo a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas, mientras obedecen los caprichos de especuladores multimillonarios que sueñan con un gobierno mundial en el que todo lo decidan ellos, desde volar a todas partes en jet privado de ellos mientras nos lo prohíben a nosotros, desde prohibirnos comer chuletones que ellos sí se comen y obligar a los demás a comer carne sintética, pasando por impedirnos entrar al centro de nuestras ciudades y que solo puedan entrar los pudientes con sus coches eléctricos. Y están robando a los trabajadores para pagar a las mafias de la inmigración ilegal, que a la vez colapsa los servicios sociales y que ha destrozado la convivencia en nuestros barrios. Algunos no lo ven porque viven muy cómodamente, muy lejos de esos problemas. Y además han prohibido denunciar todo eso, o al menos lo intentan. Y si hay alguien que lo sabe aquí bien, es Ignacio Garriga, nuestro secretario general y nuestro hombre victorioso en Cataluña, a quien le prohíben en el Parlamento catalán que cuente la verdad. Le prohíben decir que la inmigración ilegal masiva trae delincuencia masiva y le bajan el micrófono y se queda sin que le puedan escuchar. A Ignacio le han llamado racista, a Ignacio Garriga. Ellos no tienen límite ni tienen vergüenza. Y si uno es gay y es de Vox, le llaman homófobo y a Ignacio racista. Pero ¿cómo nos va a importar a nosotros, a los españoles, el color de la piel, si fue España la impulsora y protagonista del mayor hermanamiento universal de la historia de la humanidad, cimentado en la dignidad inviolable de cada persona? Los racistas son ellos. Y por supuesto que con ese mismo espíritu fundacional de la hispanidad, nosotros acogemos a todos los inmigrantes que cumplan las normas, a los que han venido a trabajar, a los que tienen voluntad de integrarse, a los que renuncian a imponer su cultura y su religión. Y además les acogemos con un cariño especial si proceden
de las naciones hermanas de Hispanoamérica. Pero eso no tiene nada que ver con la invasión masiva que estamos padeciendo. Y hay que seguir diciéndolo, querido Ignacio. Hay que seguir diciéndolo porque vamos a lograr que nos oigan, por mucho que nos apaguen los micrófonos. Vamos a decirlo con toda rotundidad. Sí, la inmigración ilegal masiva trae delincuencia masiva. Sí, la inmigración ilegal masiva trae inseguridad. Y sí, la inmigración ilegal masiva es un negocio para los mercaderes de esclavos del que participan las ONGs a las que se paga con los impuestos de los españoles. Y sí, la inmigración ilegal masiva expande el fundamentalismo islámico y pone en riesgo nuestras vidas. Y sí, la inmigración ilegal masiva pone en grave riesgo a las mujeres. Y sí, la inmigración ilegal masiva destroza los servicios públicos. Y sí, la inmigración ilegal masiva arroja los salarios por los suelos. Y también la inmigración ilegal masiva discrimina a los españoles en el acceso a las ayudas sociales. Y por supuesto, la inmigración ilegal masiva destruye la asistencia sanitaria pagada por todos los españoles, por generaciones de españoles con décadas de esfuerzo. Asistencia sanitaria que hoy se regala a todo el universo, literalmente. Y sí, la inmigración ilegal masiva destruye nuestra identidad y destruye nuestro ser histórico. Y sí, con todo eso y con mucho más está directamente relacionada la inmigración ilegal masiva que promueven los socialistas y la derechita cobarde y estafadora. Pero tienen que intentar que no se sepa. Tienen que intentar que la gente no se dé cuenta, porque si se supiera, no podrían regularizar de golpe a otro 500.000 de inmigrantes ilegales, como han decidido hace pocas semanas, votándolo todos juntos en el Congreso. Todos, desde la derechita estafadora hasta el partido de los terroristas. Y lo aplaudieron con toda seguridad las mafias de la inmigración, que ahora podrán subir sus tarifas y aumentar sus beneficios. En definitiva, todos han asumido la religión de sustitución, que es la pesadilla woke, la Agenda 2030 y cualquier otro proyecto globalista. Todos menos Vox, porque ¿cuántas veces decimos eso de solo queda Vox? Pero eso es evidente que no significa que estemos solos. Eso querrían los que llevan 5 años soñando con matarnos y los que llevan 5 años anunciando, certificando de vez en cuando nuestra defunción. Pues ni estamos muertos ni estamos solos. Estamos vivos y estamos muy bien acompañados por todos vosotros y por unos magníficos aliados internacionales. Hoy lo hemos podido comprobar una vez más y hemos podido escuchar aquí voces que forman un coro junto a la nuestra desde las dos orillas del Atlántico. Un coro que proclama que hay otro mundo posible, donde los pueblos sean dueños de su destino y las personas tengan las riendas de su vida. Y no tengo ninguna duda de que el 9 de junio, en las elecciones europeas, nos van a oír muy alto decir que hay otra Europa posible. Pero también yo quiero deciros muy alto que todos los que creemos de verdad en ello tenemos la obligación moral de cooperar entre nosotros. Vamos a construir juntos una Europa que respete la soberanía de las naciones, el derecho que tiene cada pueblo a elegir su futuro. Una Europa que proteja sus fronteras, que son las paredes de nuestro hogar. Porque sin fronteras no hay forma de proteger nuestras libertades, nuestra seguridad y nuestra prosperidad. Una Europa que proteja su riqueza y que explote sus propios recursos para no depender de potencias hostiles y para no suicidarse abrazando un pacto verde absolutamente criminal para nuestro pueblo. Una Europa que proteja a la familia como institución fundamental de nuestra sociedad y que proteja la vida desde su concepción hasta la muerte natural. Una Europa que destierre
que destierre, que eche a patadas a todos los que pretenden someterla a distintos fanatismos, viejos o nuevos. Nos da igual que hayan desembarcado en las playas o que hayan venido en aviones privados. Es decir, una Europa